hoy día vamos a ver dos atributos, y estos son: Dios es justo y misericordioso. ¿Ok? Bien, hay un pasaje en Isaías 30:18. ¿Está ahí? Ok, perfecto. Lo leo, ahí está en la misma diapositiva. Dice así: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todo lo que Él. Este pasaje, si se dan cuenta, resume justamente, toca los dos atributos que vamos hoy día a hablar. Dice la palabra del Señor que teniendo de vosotros misericordia, el Señor será exaltado. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es justo. Este pasaje, en el contexto que está escrito, hermanos, está hablando cuando el pueblo de Judá era un pueblo que se había apartado del Señor. Había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y sin embargo, a pesar de esas circunstancias, Dios le dice: tendré piedad de ustedes, esperaré que ustedes vuelvan a mí, dice el Señor en realidad. Por lo tanto, seré exaltado teniendo misericordia de vosotros, porque yo soy Dios justo. En realidad, digo: Señor, ¿cómo entender si tú eres justo sobre un pueblo que te ha faltado a ti en realidad, se ha apartado de ti, y les tienes misericordia? Digo: Señor, no entiendo. Hermanos, así es Dios. Así es Dios de precioso, sinceramente. Esa es la naturaleza de nuestro Señor. A pesar de la justicia que puede llevar en realidad a una condenación, Dios extiende su misericordia. Y ese obrar de Dios podemos verlo, hermanos, desde la creación, sinceramente, hasta nuestros días. Y lo será, dice la palabra del Señor, por siempre. Ese es nuestro Dios, Dios justo y misericordioso. Por lo tanto, nuestro Señor, vamos a ver qué es lo que significa justo y misericordioso, para entender un poco más. ¿Qué es la justicia de Dios en realidad? Por su misma naturaleza de Dios, podemos referir que Dios obra con rectitud de manera perfecta. Él es perfecto en su naturaleza. Los atributos de Dios, por si acaso, no son separados de Dios. No es que por un lado esté la justicia, por otro lado el amor, la misericordia, no. Es Dios uno solo, de perfección. Y sus atributos, hermanos, obran de manera complementaria cuando Dios obra a través de los tiempos y en nuestra vida y en la vida de las personas. Por lo tanto, el autor de Dios siempre va apellido o en atención siempre a lo que es correcto, actúa siempre por lo que es justo, recto y moralmente perfecto. Esto es lo que es justo, lo que es parte de la naturaleza de nosotros. Su justicia, por lo tanto, está basada en su misma naturaleza. Hermanos, en Dios está la norma final de lo que es correcto, de lo que el hombre debe hacer. No hay otra. No hay otra norma. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a orar conociendo a Dios. Si queremos ser justos, tienes que conocer la justicia. No hay otra. Y su misericordia es maravillosa. Es cuando Él obra con compasión, bondad y amor, más allá de los méritos de las personas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has vivido la misericordia de Dios en tu vida? De verdad, yo sí, muchísimas veces. A veces he clamado al Señor por misericordia. ¿Por qué? Porque mis actos merecían otro final, otras circunstancias. Y sin embargo, Dios habló de esta manera. Obra más allá de los méritos de las personas, hermanos. Se manifiesta, por lo tanto, en la redención del castigo, es decir, siendo yo pecador, teniendo en realidad y siendo pasible de una condenación o de un acto, digamos, ejecutorio de Dios, Dios dice que me entiende por su misericordia la sentencia propia. Eso es lo que Dios ha hecho en la humanidad desde el inicio. Dios ha retenido la sentencia para la humanidad.
ese regalo de bondad y compasión no merecida de parte de nuestro Dios. Es tener un corazón compasivo ante la miseria de otros. Y esta parte está ligada a lo que es la conceptualización de misericordioso con respecto a la derivación del origen de la palabra. Yo recuerdo que muchos años atrás escuché a un pastor decir, justo hablando de la misericordia, y dijo justamente esto. Dijo que la misericordia de Dios es que Dios pone su amor, su corazón en la vida de aquel que tiene solamente miserias. Y muchas veces eso es nuestro corazón, esa es nuestra vida. Y sin embargo, Dios pone su gracia, su amor en medio de nuestra vida, que es una miseria. Si no recordemos antes de haber venido a Cristo, definitivamente hoy nuestra vida no debe ser una miseria, hermanos. Ahora la pregunta es cómo estás viviendo. Por último, la misericordia del Señor es, hermanos, no recibir lo que uno merece. Ciertamente sí. Esa es la misericordia de nuestro Señor. Por lo tanto, nuestro Dios, que es misericordioso y justo, en el transcurso de los tiempos y hoy mismo, Él tiene que llevar adelante, ejecutando ¿verdad? Su justicia y su misericordia en medio de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo así? Vamos a encontrar nosotros a lo largo de la historia de nuestra propia vida, hermanos, en realidad que nosotros vivimos esto que está detallado en la palabra del Señor. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 8:13 y Salmos 5:4 que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece con todo su ser el pecado en realidad. ¿Por qué? Porque es algo opuesto a Él. En estos pasajes la palabra nos dice que Dios es un Dios que no se complace en la maldad del hombre. No hay ningún mínimo de complacencia, sinceramente. Una cosa es la misericordia de Dios, que retenga esa sentencia, pero otra cosa es que tenga o sienta complacencia ante un hijo que peca. No tiene complacencia, sinceramente. ¿Por qué? Porque eso ofende la santidad de nuestro Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que Él no habita donde existe el pecado, donde existe la maldad. Ese es nuestro Dios, un Dios que aborrece, hermanos, el pecado totalmente. Y con ello dice la palabra de Dios que el hombre ha ofendido la santidad del Señor, ha ofendido la naturaleza misma de Dios. Isaías 59:12-15 dice: hemos sido infieles, esto lo he parafraseado, no le hemos obedecido, somos violentos, gente traicionera, gente que habla calumnia, que vive haciendo injusticias y no habla por la verdad. Esto resume el corazón del hombre, hermanos, del hombre sin Cristo, o del hombre apartado del Señor. Esto resume tu corazón de Cristo, sí, ¿verdad? Y ahora que lo conocemos a Él, miren lo que dice el siguiente pasaje, Romanos 1:21. Dice: aún habiéndole conocido, dice, no hemos glorificado a Dios, sino que ¿qué? ¿Cómo vivimos? En nuestro malo razonamiento de vivir. Y aún mantenemos muchas veces un corazón que es necio delante del Señor. Aún habiéndole conocido, dice la palabra. Qué difícil. Qué difícil poder ver esto en su corazón, sinceramente. Y un aspecto más cercano, que hablo de manera general, quizás podemos exclamar como David, como David exclama en el Salmo 51:4. David dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, ciertamente, cuando uno peca contra Dios. En primer lugar, muchas veces nos afanamos porque hemos ofendido a alguien y simplemente tratamos de solucionar humanamente las cosas y dejamos de lado que lo primero que debemos hacer es arreglar cuentas con nuestro Señor, porque así dice la palabra del Señor. En primer lugar, ofendemos al Señor. Dios aborrece el pecado, nuestro pecado ofende al Señor.
nuestras vidas, hermanos, Dios ejecuta su justicia, pero a la vez extiende misericordia. Su justicia de Dios reclama frente a cómo vive el hombre, cómo estamos viviendo nosotros en realidad. Viene desde el Génesis 2:17. Este pasaje, si lo quisiera leer, ¿sí? Vamos a leerlo. En Génesis 2:17 dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué había acá? Si esto se ejecutaba, que se ejecutó, de hecho, era desobediencia, pecado. ¿Cuál era la consecuencia? Ezequiel 18:20 dice lo mismo: el alma que pecare ciertamente morirá. Por lo tanto, hermanos, la justicia de Dios reclama una sentencia para el hombre. ¿Y la sentencia final cuál es? La muerte. Génesis 2:17 nos habla de una muerte espiritual, porque antes de que cayera Adán, de hecho, había comunión con el Señor. Y por tanto también entra la muerte física, de la cual nadie nos vamos a salvar. Pero sí tenemos una esperanza ahora diferente, una esperanza gloriosa que nos puede salvar de la muerte eterna. Por lo tanto, la justicia de Dios reclama, hermanos, una sentencia al hombre. Y es parte de la naturaleza de Dios. Y Dios debería ejecutarlo, tiene que ejecutarlo, y lo llegará a ejecutar en realidad. Por lo tanto, ¿qué le corresponde al hombre? Dos pasajes de verdad fundamentales: Romanos 3:23 y 6:23. Vivir separado de Dios. Y segundo, la muerte eterna. Esto es lo que nos toca. Pero en medio de ello, Dios, hermano, levantó un plan maravilloso por su misericordia. Dice la palabra en Levítico 18:4-5 que Dios, por ejemplo, dio su pacto o la ley a su pueblo. ¿Para qué? Para que si el pueblo cumpliera la ley, viviera en paz por el Señor. Pero le pregunto, ¿la ley era de cumplimiento perfecto para el hombre? No, Señor. Pero aún así, Dios le dio un plan completo, pero que después el Cristo es finalizado simplemente. En Levítico 16:11 nos habla de que Dios estableció los sacrificios. ¿Para qué? Para expiación del pecado. Porque Dios no podía ver el pecado en realidad. Era una expiación como tapar el pecado, pero no era perdonado totalmente, era limpiado totalmente. Y aún más, dice la palabra que Dios estableció un sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que presente una vez al año ofrenda en sacrificio y de paz para perdón de los pecados de los hombres. Hermano, Dios tiene un plan maravilloso. Este es un plan, pero después levanta uno más precioso, o lo ejecuta a través del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, ¿la justicia de Dios permanece ahora? Sí. No crean que solamente era para su pueblo, o a través del Antiguo Testamento. No, la justicia de Dios, hermano, y su misericordia permanece, y Dios, por naturaleza, sigue obrando con justicia y extendiendo su misericordia. Hebreos 9:22 nos hace referencia justamente que, según la ley, todo era purificado con sangre. Y establece algo maravilloso. Dice: y sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué cosa? Remisión de pecado, es decir, perdón. Por lo tanto, tenía que haber derramamiento de sangre. Nuestra vida sería capaz, o estaría calificada para esto. No había ninguno, ni antes, ni hoy, ni los que nazcan. Ninguna vida está preparada para que, con su propia vida, hermanos, aún derramando su sangre, puedan ser expiados y alcanzar el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nadie podría cumplir la ley, absolutamente. Por lo tanto, Dios en su justicia debe cumplir su ley. Dios no puede dejar sin castigo al culpable, dice la palabra del Señor. Pero lo maravilloso
maravilloso es que la misericordia de Dios también sigue permanente. Dios es el Dios de misericordias. Miren lo que dice el Salmo 103:8. El Señor es compasivo, misericordioso y abundante en amor infinito. Salmo 136:1. Porque para siempre es su misericordia. ¿Por tanto hay esperanza? Por supuesto que sí. Y si hay alguien acá que no conoce a Cristo, hay esperanza para él. Y para nosotros los cristianos, hermanos, hay esperanza. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque si bien es cierto, el Señor nos ha perdonado, nosotros aún seguimos siendo pecadores. Y muchas veces solamente miramos a Dios como un Dios de misericordia y no vemos su justicia. Por lo tanto, ¿cómo se puede manifestar ahora la misericordia del Señor? Hay muchos pasajes que nos revelan esto en realidad, y uno de ellos es 2 Pedro 3:9. Dice: el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a qué? Al arrepentimiento. Esto tiene que ver con nuestra vida, hermano. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, los que estamos en este auditorio, han pecado en este mes? 10% nomás, más. Perfectos. Vamos a preguntarle cómo lo hacen. Hermanos, todos somos pecadores. Justamente muchas veces pecamos y no somos conscientes de llevar nuestro pecado delante del Señor como nuestra vida. No somos conscientes en realidad que un día Dios nos va a pedir cuentas. O muchas veces simplemente acudimos: Señor, perdóname, tu misericordia y la justicia del Señor. Hermanos, Dios, al ejecutar su justicia y extender su misericordia, lo tiene que hacer de tal manera que sus atributos no se contradigan el uno con el otro. ¿Y cómo puede hacer esto? Miren, si Dios obrara solamente con misericordia y sin justicia, en realidad estaría obrando con impunidad. Es decir, estaría complaciéndose en su pecado sin ejecutar justicia que vaya de la mano con su misericordia. O también, si Dios simplemente ejecutara justicia sin misericordia, todos seríamos condenados. Absolutamente. Justicia sin misericordia, condenación. Misericordia sin justicia, impunidad. ¿Cómo se concilia esto? ¿Cómo Dios puede ser justo y misericordioso a la vez, cumpliendo su justicia? Como lo vimos en el pasaje inicial, con el pueblo de Judá. Hermanos, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran en Cristo Jesús. Este salmo es maravilloso, Salmo 85:10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es un salmo justamente cuando el pueblo del Señor está clamando por misericordia al Señor. Y el pueblo clama y dice: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Escúchanos, vuélvenos a ser tu pueblo adorable, entrañable para ti. Ese debe ser nuestro clamor siempre, hermanos, cada día, sinceramente. Y este pasaje se cumple de nuestro Señor Jesucristo. Pasaje precioso. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabe dónde se encuentra esto? En la cruz del Calvario, en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, en su justicia, porque Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Jesucristo fue entregado por la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar. La justicia de Dios en un momento reclamaba la sentencia. Alguien tenía que pagar. Y en su amor, en ese plan perfecto que Dios tiene para con nosotros, envió a Jesucristo a tomar nuestro lugar. De la justicia del Señor. ¿Y cómo ha sido la misericordia?
Hebreos 4:16 dice: acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Por lo tanto, quien se acerque a Cristo tiene el perdón de sus pecados. En la cruz del Calvario, justicia ejecutada por el Señor y misericordia extendida. Hermanos, en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha y el pecado fue castigado. En la cruz del Calvario, Dios derrama misericordia y el pecador es perdonado. ¡Qué precioso! Justicia y misericordia, obrando Dios en la cruz del Calvario. Hermano, en Dios estos atributos están perfectamente en equilibrio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su justicia asegura la victoria del mal y la misericordia abre las puertas a la salvación del hombre. ¿Se dan cuenta de lo que son nuestro Dios? Maravilloso, en la cruz del Calvario. Justicia y misericordia. Alguien pagó, pero alguien fue restaurado. Esa es nuestra vida, sinceramente. La justicia y la misericordia del Señor traen beneficios a nuestra vida tremendamente, Señor. Tremendamente, Señor. Si no lo hemos considerado en nuestra vida, acá hay algunas que he anotado. De verdad son muchísimas más, muchas más. Tanto por la justicia y la misericordia del Señor. Vamos a ver algunas. Romanos 6:23 para empezar, versículo muy conocido. Nos ha librado de qué? De la muerte eterna. De hecho, el pecado traía condenación, traía muerte. La ley de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, mira, por la justicia de Dios en Cristo Jesús hemos sido librados de la muerte eterna. En segundo lugar, Romanos 3:24 nos dice que tenemos la seguridad de salvación. Hermano, hemos sido declarados justos a través de Jesucristo. Ahora, ¿lo merecíamos? Claro que no. Pero Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Por lo tanto, tenemos seguridad y salvación por la misma justicia de Cristo, y esto no lo va a mover el Señor. Dios en su justicia ya lo dio, ya lo estableció. No lo va a cambiar. Esa es la seguridad de nuestra salvación. En tercer lugar, Romanos 5:1 nos habla de que nos ha traído paz para con Dios, reconciliación con nuestro Padre Celestial. Él quitó la enemistad causada por el pecado, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Quieres estar en paz con Dios? Recuerda que Santiago dice algo muy importante. Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es adversidad a Dios. Cuidemos nuestra vida delante del Señor. El Salmo 37:28 nos habla de que Dios nos da protección a través de su justicia. ¿Por qué? Porque Él hace justicia. Cuando vivimos injusticias en este mundo, ¿vivimos injusticias? Por supuesto que sí. Muchas. Satanás es uno de ellos que se levanta, hermano, contra nuestras vidas. Él no se preocupa por el que no es cristiano. Él está con sus ojos puestos en quiénes, en aquellos que hemos sido justamente justificados por Cristo Jesús. Que no miremos nomás lo que pasó hace unos 2-3 días, ¿no? Con Charlie Kirk. Ahí están puestos los ojos de Satanás. Pero nada nos va a mover el amor de Dios. Es Cristo Jesús, como dice su palabra. Nos ha dado esperanza de recompensa eterna. Según el Timoteo 4:8 dice que nos está guardada la corona de justicia. Hermano, qué precioso. Lo dice la palabra, léelo, completo el versículo. Dice que aquellos que estamos en Cristo, ya está reservada la corona de justicia. ¿Cómo así? Si me pecado frente al Señor, justicia en Cristo, no por tus obras, no por quién eres tú, no por tu título, no por tus recursos humanos, no por lo que tú hagas acá. Es simplemente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por último,
recibiremos lo que merecemos. Dios es justo, sí. Él también sabe darnos lo que merecemos en realidad. Romanos 12 no habla de verdad. Beneficio de la justicia. ¿Y cuáles son los beneficios de la misericordia del Señor? También son muchos. En Hechos 4:12 nos habla que tenemos una esperanza de salvación. Cristo murió en el Calvario y todo aquel que viene a Cristo tiene esperanza de salvación. Mientras estemos con vida, todo hombre que aún no ha conocido a Cristo tiene esperanza de salvación. Como así nosotros lo hemos tenido un día, pero ahora ya la tenemos, es real. La salvación solo está en Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos, hermanos, perdón de pecado. 1 Juan 1:9, versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo que Jesús. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto también tiene que ver con nuestra vida cristiana, no solamente con los cristianos. Cuando nosotros pecamos, hermano, ¿qué debemos hacer? Acudir al Señor, confesar nuestro pecado, pedir perdón y arrepentirnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alcanzaremos misericordia. Y esa misericordia es día tras día. ¿Saben por qué enfatiza esto? Porque hay cristianos, hermanos, que no viven eso. Hay cristianos que están inmersos en su pecado. Hay cristianos que pecan y simplemente a veces se hacen de la vista gorda, cauterizan su mente, su corazón y quieren seguir siendo cristianos formales o dominicales. Pero nosotros no estamos llamados a hacer eso. Estamos llevados a vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que cada día es una nueva oportunidad. Está en Lamentaciones 3:22-23. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Se imaginan ustedes, ahora siendo cristianos, Dios solamente ejecute su justicia, siendo unos pecadores? Pero gracias a Dios, que Él sigue extendiendo su misericordia. Y dice que cada día sus misericordias son nuevas. Por eso, hermanos, no nos hemos consumido. Por eso aún esta sociedad, este mundo no se ha consumido. ¿Llegará el día? Sí, llegará. Podemos tener consuelo en medio del sufrimiento. 2 Corintios 1:3-4 habla de ello. Dice que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Yo te pregunto, ¿a dónde acudes cuando estás pasando dificultades? Hay cristianos que acuden al mundo. Hay cristianos que acuden al consejo del amigo del trabajo. Hay cristianos que llaman a un amigo de la universidad. Hay cristianos que llaman amigos y salen de propaganda. ¿A quién acudes? En primer lugar, acude a tu Señor y Salvador Jesús. Él es y debe estar presente en todo tiempo de nuestras vidas. Y es nuestro Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, hermanos. Por último, hablar de misericordia, hermanos, es recibir lo que no merecemos. Si recibiésemos lo que merecemos, ay de nosotros. Ay de nosotros, sinceramente. Pero ¿sabes qué? Dios demanda algo de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? Mira, Miqueas 6:8 dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Interesante. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hermano, ante la naturaleza del Señor, ante estos atributos del Señor, no nos queda otra que tener un corazón que se humille cada día delante de Dios. ¿Lo haces? Lucas 6:36 dice, sé pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso.
cierro con esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo? Aquí hay 3 pasajes que en realidad deben impactar nuestra vida, hermanos, sinceramente. Romanos 6, del 1 al 2, Pablo nos advierte de no perseverar en el pecado. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, hay gracia que se extiende por la misericordia del Señor. Por lo tanto, pecamos, pido perdón, recibo gracia y misericordia. Hago lo mismo, recibo gracia y misericordia. Pablo dice, ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una salvación que cuidar. Lo dice el autor Pablo en Hebreos 12, 3-4. Dice, el autor nos advierte a no descuidar tan grande salvación que hemos recibido. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo justo. Y en su justicia, hermanos, como dice Hebreos de 12-6, ¿qué dice la palabra? Dios ama, Dios disciplina al que ama. Recuerda eso. Hermano, nosotros podemos gozar de la misericordia del Señor tremendamente, y lo hacemos, gozamos de la misericordia del Señor. Pero ¿sabes qué? Cuidado con lo que Pablo y Hebreos. Si estás en pecado, deja el pecado. Si se ha convertido un vicio en tu vida, un pecado, pide ayuda. En serio, pide ayuda. Porque a veces solo no puedes salir de él. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios puede ejecutar justicia en tu vida. Es misericordioso, pero no ha dejado de lado su justicia. Él es un Dios justo, ejecuta justicia, pero a la vez es Él, su maravillosa misericordia en nuestras vidas. El Señor nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Vivamos mirando no solo la misericordia del Señor, sino que Él es un juez justo, a quien demanda de nosotros una vida conforme a su santidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres justo y a la vez eres un Dios lleno de misericordia. Tu palabra dice que tu misericordia es desde el inicio hasta la eternidad, Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Y gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Y tenemos nosotros esa gran oportunidad cada día, que si caemos, Señor, venir a ti y tú nos levantas, tú nos perdonas por la obra de Jesucristo, Señor. Lo dice tu palabra, amado Padre Celestial, pero también la advertencia tuya, Señor. Tú eres justo y nuestros pecados te ofenden. Y estamos llamados como hijos tuyos, Señor, a obrar de tal manera que nuestro corazón luche constantemente, permanentemente contra este mundo, contra nuestra carne, contra Satanás, de tal manera, Señor, que nuestra vida te sirva a ti y se parezca cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, si no lo estamos haciendo. Ayuda a mi hermano que quizás, Señor, está en pecado y no puede salir de ese pecado, Señor. Tú tienes la solución. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario, Señor. Y tú les has extendido tu misericordia, nos has extendido tu misericordia, Señor. A nosotros nos corresponde venir a ti con fe, con esperanza, Señor, pero también teniendo una vida que luche por agradarte solamente. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.